Bienvenidos sean todos y todas ustedes a este ciclo de conversaciones en torno al tema de arte, crisis y futuro cultural que se ha organizado por medio de una colaboración entre Diálogos de la Gestión Cultural, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me permito felicitar a Diálogos de la Gestión Cultural que encabezan Sergio Cervantes y Tita Cervantes, porque hace menos de un mes lograron ni más ni menos que 200 programas con entrevistas, ponencias, conversatorios, y realmente ha sido un esfuerzo extraordinario. Muchas felicidades, Sergio, Tita. Y saludo también con mucho afecto a Alfonso Hernández Barba, quien me acompañará en la conducción de esta mesa. Doy la bienvenida al maestro Daniel Rodríguez Cano y al doctor José Jesús Guridi Colorado. Ellos van a ser nuestros especialistas que trabajarán en torno a un tema que desde el título me pareció fascinante y seguramente a todos nos va a interesar: lenguajes del colapso. Así que, sin más, me voy a permitir presentar al maestro Daniel Rodríguez Cano. Él es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO y cursó el Diplomado de Creación Literaria en la SOGEM de Guadalajara. Ha participado en antologías de cuentos como Literoblastos, Navegaciones al Margen y de minificción, en menos de una página, por ejemplo. Como escritor, siempre se ha interesado en la capacidad de la ficción para generar discusiones y discursos acerca de temas científicos y sus repercusiones en la sociedad. Actualmente participa en el PAP, donde él imparte un taller de cuento científico y elaboración de fanzine para la comunicación del conocimiento. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Daniel Rodríguez Cano, quien, como ustedes saben, en todos estos ciclos, la dinámica ha sido una exposición inicial de alrededor de 15 minutos más o menos. Posteriormente, el doctor Guridi hará lo propio y posteriormente, entre preguntas que ustedes nos hagan por el Facebook, preguntas, comentarios que nos hagan y las preguntas que el maestro Hernández Barba y un servidor hagamos, pues haremos el cierre de esta conversación. Adelante, maestro Daniel Rodríguez Cano. Ay, pues muchas gracias por la presentación, José Antonio. Y en este momento me dedico a compartir pantalla para empezar con la presentación. Ah, ujú. Díganme, ¿se ve la pantalla? Excelente, muchísimas gracias. Pues sí, como bien decía José Antonio, vamos a hablar, Guridi y yo, de lo que consideramos en los lenguajes del colapso. Yo les voy a dar mi plan de vuelo. En esta ocasión, yo les voy a platicar de tres novelas, haciendo como una especie de zoom out mundial. Voy a tomar una novela norteamericana, una novela japonesa y un cuento mexicano, para hablar de esos lenguajes del colapso. Pero para iniciar, quisiera hacer una pequeña reflexión o compartir más bien una pequeña reflexión de Fernando Iwasaki y empezamos. Eh, pues la primera reflexión es cinco extinciones masivas después. Aquí estamos hablando de cuándo se va a acabar el mundo esta vez. Este, y en una ponencia en la cátedra abierta de la UPN, Fernando Iwasaki, escritor, menciona que para él el fin del mundo como que siempre ha estado presente, ¿no? Ya sea en las cosmogonías o cosmovisiones de las diferentes mitologías o en los textos sagrados de las religiones contemporáneas. Como que siempre existe esta obsesión humana porque algo acabe y entonces comience otra cosa, ya sea mejor, peor o que las cosas sigan igual, ¿no? Eh, pero la pregunta entonces radica en dónde se construye el lenguaje literario entonces, ¿no? Ah, y de esa manera
el propio Iwasaki propone la siguiente respuesta, ¿no? Que las pesadillas y las utopías del mundo contemporáneo se convierten en biológicas, tecnológicas y de corte nihilista, pero siempre cruzadas por una ideología que es propia, pues, del escritor que la compone, ¿no? Él propone que estas fines del mundo, biológicos, tecnológicos y nihilistas, son de este tipo, de estos cuatro tipos, perdón. Desastres naturales, epidemias, guerras e invasiones, ya sea internas o externas. Mm, Y de esa manera, pues, yo propongo explorar los siguientes textos, ¿no? Para empezar a como construir una idea de cómo se construye el lenguaje del colapso, o los lenguajes del colapso, quise decir, perdonen. Bueno, el primer libro que propongo es un clásico, es Soy Leyenda de Richard Matheson. Aquí les tengo la portada para que vean que sí, aquí está. Es un libro de la editorial Minotauro y es un libro que se escribió en 1954, es decir, ya hace bastante tiempo ya. Eh, y bueno, para un resumen de la trama es, bueno, ¿y esta vez qué pasó, no? ¿Cómo se acabó el mundo? Y curiosamente el libro propone mezclar siempre la idea de la ciencia con el mito. Es decir, hay una epidemia de vampiros, pero unos vampiros muy tradicionales porque responden al ajo, a los crucifijos y los espantan los espejos y mueren pues a punta de estaca, ¿no? Los protagonistas y los que nos van a llevar el eje narrativo, digamos en un 90% es Robert Neville, quizá el último hombre de la Tierra, tal vez. Ben Corman, que es un vampiro que está ahí constantemente, este, digamos, provocando a Robert, y Ruth, así sin apellido, una mujer misteriosa que es la que acciona el final de la novela. ¿Cómo se construyen los lenguajes del corazón a través de esta novela? Yo lo considero que es como choque constante entre Robert con su problema que es el conflicto principal, que es la soledad contra la necesidad de conexión, una sensibilidad interna hacia la tragedia personal de haber perdido a todos los seres queridos, de que el mundo ya se fue al garete, pero a la vez esa necesidad de ser un tipo estoico, de que nada me afecta, porque yo voy a salir a resolver los problemas que tenga yo en este momento, ¿no? Y a la vez es el problema de la ciencia contra el mito. Por ejemplo, les pongo estos dos ejemplos chiquitos, ¿no? Eh, Dice aquí abajo, y antes de que la ciencia hubiera destruido la Tierra, la leyenda, perdón, la leyenda había devorado la ciencia y todo lo demás, ¿no? Está creando un concepto de este asunto, ¿no? El siguiente es un extracto de un pasaje más avanzado en la novela que dice, el mundo se ha ido al diablo, pensó. Nada de gérmenes, nada de ciencia, el mundo ha caído en lo sobrenatural, es en verdad un mundo sobrenatural. Y es así como Robert, como personaje, nos lleva a crear un tipo específico de confrontación con el fin del mundo, ¿no? Como les comento, es un personaje que es muy resolutivo, es un handyman hecho y derecho, de hecho, él es un personaje que es un ex militar, su conflicto personal, de hecho, deriva del alcoholismo y de la libido que tiene, que es incontrolable, pero como tal, el personaje es nuestros ojos a la hora de narrar el colapso de la civilización e intenta darle sentido al colapso a través de la ciencia. Es decir, no lo va a prevenir, no lo va a contener, trata de darle sentido a través de la ciencia, ¿no? Y curiosamente se vuelve la amenaza del mundo nuevo al final de la novela. Am, Me voy a pasar ahora a Ruth porque se me hace bien interesante la forma en que las mujeres son retratadas en esta novela, como les digo, de 1954. Durante toda la novela, las mujeres como personajes tienen un papel muy peculiar. Siempre son como objeto o como deseo o una mezcla de ambas, les digo, siempre vistas desde el propio Robert. Eh, de hecho, Robert, cuando hace experimentos con los vampiros, porque hace todo un prototipo de método científico, porque él aprende a hacer ciencia durante toda la novela, solamente experimenta con vampiros mujeres por alguna condición muy particular. Nunca revela por el por qué. Nomás el personaje em, am, es consciente de lo que está haciendo, pero nunca le da una explicación a ese asunto. Tanto es así que cuando ve que con Ruth no se va a concretar su deseo, pues lo que hace es explicarle toda la novela, es decir, los vampiros vienen de un proceso infeccioso, de un bacilo, y le revela todo. Y al final, Ruth se convierte en una muy padre y todo, pero adivina qué, tú eres el último ser humano y la sociedad ya cambió. Ahora somos todos vampiros y tú debes morir. De hecho, es una cuestión muy interesante.
Y el propio lenguaje está construido de esa manera, porque les leo esta como última reflexión de esta novela para ya pasar a la siguiente, que me parece mucho más ilustrativa de cómo se construyen los lenguajes. Pero esta primera página de la página 28, este primer diálogo, es un diálogo interno que tiene Robert, ¿no? Y dice así: Amigos, iré con vosotros a discutir el vampiro. Un miembro de la minoría si alguna vez la hubo, pero y como conscientemente expresaré mi tesis. Los vampiros son víctimas de un prejuicio. La clave de todo prejuicio minoritario es esta: se los desprecia porque se les teme. Por lo tanto, y en la novela original, él no concluye el pensamiento. Sin embargo, la propia novela concluye el pensamiento cuando es la propia Ruth, al final, la que le dice: te tienen miedo, Robert, te odian y quieren tu vida. Es decir, él se volvió la minoría en este caso, se volvió la amenaza, y Ruth, un último acto de piedad, le da unas pastillas indefinidas y Robert muere antes de ser ejecutado frente a la nueva sociedad de vampiros. Entonces, en la construcción del lenguaje de esta novela es muy interesante ese conflicto constante entre Robert y lo que está haciendo, ¿no? Es una novela mucho de eh, poner antagónicos a luchar siempre. Y es una novela que termina con la muerte del propio Robert y quién sabe qué pasó con la nueva sociedad de vampiros. Ok, ese es el ejemplo número uno que les traigo. Voy a ponerle un poquito más de turbo para que no se me acabe el tiempo. El siguiente es un ejemplo que se me hace muy, muy curioso. Es de El emisario de Yoko Tawada. Es una novela de 2014. El título original en japonés es Kentoshi. Y los Kentoshis eran los emisarios políticos que Japón envió en el periodo Heian a China para hacer intercambio cultural. Y de hecho es de ahí donde el propio Japón consigue eh, am, ah, los kanji, y con los kanji, que son lo que después es parte fundamental del abecedario japonés. Este, pero bueno, en esta novela, ¿qué es lo que pasa? Ocurre una catástrofe no especificada y se habla, pero siempre se habla de contaminación y mutaciones. Los personajes son muy importantes en este caso, porque Yoshiro es un anciano de mediana edad, y así se le construye como anciano mediana edad, perdón, porque Yoshiro al iniciar la novela tiene 100 años y es un tipo que sale a correr todos los días, que puede comer, puede trabajar, y dice: soy un anciano de mediana edad porque hay gente que ya está llegando a los 200 años. Y sin embargo, su bisnieto, Mumei, que de hecho Mumei significa anónimo o sin nombre, es un niño muy frágil, que de hecho siempre se le construye a este niño con metáforas de animales, como una cría, parece cría de pájaro, como un octópodo porque las piernas no tienen articulaciones y tienen como una movilidad muy extraña, y siempre es un soñador a futuro. Y también un personaje muy importante es la construcción de Japón mismo, porque Japón como cultura y su gente una especie de metáfora constante del fin del mundo. Y el libro como tal, trata de la vida cotidiana de Yoshiro y Mumei, de cómo viven la cotidianidad en un país que se está acabando de poco a poco, sin prisa, pero sin remedio, ¿no? Como les comento, Yoshiro es el contacto con lo que queda del mundo exterior, porque Japón cierra sus fronteras. Y esto es muy interesante a la hora de construir el diálogo, porque Japón vivió un periodo de aislacionismo desde los 1600 hasta el finales de los 1800. Entonces, dentro de esto, culturalmente, Japón se vuelve a cerrar culturalmente. Y de hecho, en la propia construcción de la novela, Japón como cultura va perdiendo cosas. Por ejemplo, Japón tiene tres partes, el lenguaje escrito de Japón tiene los kanjis, que son los ideogramas, y tiene dos abecedarios dos silabarios, perdón, el hiragana, que es para palabras en japonés, y el katakana, que es para palabras extranjeras. Y el libro nos dice constantemente que el katakana se va perdiendo porque ya no hay palabras extranjeras que utilizar, y también la capacidad de los jóvenes de hablar idiomas extranjeros e inclusive de leer los ideogramas. Entonces, Mumei, como bisabuelo, como un tipo que al final de la novela tiene 150 años, este, nos narra el proceso del colapso del mundo a través de su línea familiar. Es decir, la vida de la familia de Mumei nos narra tal cual como cayó la sociedad. Mm, y bueno, es el cuidador principal. Y es como muy interesante porque parece que el pasado de Japón es lo que tiene fuerza y el futuro es lo que se está debilitando hasta morir. Y Mumei, como tal, es la naturaleza en movimiento. Como personaje siempre se le describe como, con metáforas de animales.
y a los 10 años presenta grandes complicaciones de salud. Eh, y bueno, tiene un último sueño que curiosamente es un sueño como de premonición al futuro, que termina siendo básicamente el, la vuelta de los Kentoshi, de los emisarios, para que Japón vuelva a abrirse culturalmente al mundo, pero por supuesto es un sueño de muerte. Mumei no sobrevive a la enfermedad que tiene, que es haber nacido en el fin del mundo. Por ejemplo, esta frase me gustó mucho, que es la que dice, Mumei pensó que si salían en un libro ilustrado del mundo animal, no cabía duda de que su bisabuelo y él no aparecerían en la misma página. Aquí habla tal cual de cómo se construyen las dos visiones de una persona como el bisabuelo, que es como una persona, digamos, como nosotros, sin embargo, un adulto que ya casi tiene 150 años y un niño totalmente frágil y pues ellos mismos lo dicen con muchas mutaciones, ¿no? Y bueno, déjenme ver cuánto tiempo tengo. Ok, este, y a mí me gusta mucho esta novela, cómo construye el telón de fondo que es Japón, como personaje mismo, ¿no? Por ejemplo, habla de que las plantas mutaron tanto que hay un bambú, el bambú como planta se volvió muy chiquitito y entonces ya le llaman el bambú meñique. Y esta frase me gustó mucho, que mezcla esa cuestión de la mutación, de la pérdida de una planta tan importante para la cultura asiática, pero a la vez de la pérdida de esta manera, perdón, se pierde también una de las leyendas más importantes de Japón, que es la princesa de la luna, Kaguya. Entonces dice esta frase, el bambú meñique, con cañas de bambú así de pequeñitas, por mucho que la princesa de la luna hubiera brillado, habría sido imposible que la pareja de ancianos la hubiera encontrado. Hay una película de estudio Ghibli que habla de esta leyenda japonesa, y entonces aquí están demostrando que Japón se está perdiendo tanto como país, como cultura, inclusive perdiendo las plantas de origen, ¿no? Ah, y otra cosa que me gustó mucho del proceso de este libro, de cómo construir el colapso, es, por ejemplo, la cultura japonesa que tiene muchos elementos animistas. Entonces, hay cosas que las deshacen en el mar, que las tiran al mar, cosas que son occidentales que ya no les sirven, pero hay cosas que las entierran con mucho respeto. De ahí viene esta frase que dice, el cementerio de las cosas. Es un cementerio público en el que cualquiera puede enterrar con libertad todo aquello de lo que se quiera despedir con gran respeto. Y Yoshiro, que es un escritor, va y entierra su última novela en el cementerio de las cosas. Una novela que, por cierto, se llama El emisario. Bueno, ya para no quitarle tanto tiempo a Guridi, me voy con el último texto, como les digo, es como un zoom. Vamos ahora a México. Y este es un cuento de Andrea Chapela, que la escribió en el 2020, el cuento se llama Como que no hay llover, pero viene en esta antología que se llama Ansibles, perdón, perfiladores y otras máquinas de ingenio. Y aquí, como pueden ver, hay un spoiler sin contexto, que es el ángel de la independencia totalmente inundado. Como en esta ocasión el mundo no se acaba como tal. De hecho, el cuento nomás nos dice que un día empezó a llover en la Ciudad de México y el agua nunca se detuvo. Tanto es así que ya el lago de Texcoco y los alrededores volvió a la Ciudad de México e inundó todo, se tragó toda la ciudad. Esta es una historia de romance juvenil entre Azochitl, una aspirante de ingeniería, y Nesmi, que es una aspirante artista. Es muy interesante porque el fin de la ciudad se convierte en una cuestión a futuro. ¿Por qué? Porque Xochitl quiere volverse ingeniera, y a través de esa, como quizá podemos llamarle inocencia, quiere recuperar la ciudad, quiere volverla habitable de nuevo, quiere que la ciudad sea de nuevo un espacio para todos. Y sin embargo, Nesmi lo que quiere es volverse artista y dice, si aquí no se puede, pues va para afuera, ¿no? O sea, vámonos para otro lado. Eh, y bueno, la historia simplemente se basa en que se enamoran y a Xochitl le promete a Nesmi que la quiere llevar a ver la quiere llevar a ver Bellas Artes, pues hundido como está Bellas Artes, porque quiere mostrarle que todavía hay belleza en eso que quedó de la Ciudad de México, ¿no? Ah, ay, ya casi se me acaba el tiempo. Bueno, rápido. Xochitl es como, representa como el orgullo de lo que es nuestro, ¿no? Como personaje busca tener herramientas para tomar la ciudad. Tiene un tatuaje, de hecho, como elemento metafórico, tiene un tatuaje que se mueve con sus emociones. Es una como enredadera y florece de acuerdo a su humor. Cuando está como
pues sintiéndose muy cerca de Nesmi, florece la flor, donde está tocando de la mano y bla, bla, ¿no? Vive a las orillas del lago y cuenta con una chinampa propia, que es como un elemento de tecnología que ayuda a manejar sus viajes a al centro de la ciudad. Y quiere, de nuevo, revitalizar la ciudad, ¿no? Y sin embargo, hay frases que me gustan mucho, como por ejemplo esta que le dice a Nesmi. Hay gente que no puede pagar para vivir en las orillas, es decir, fuera del lago. Así que vive aquí, en los pisos que el lago no cubrió. Es un montón de gente, aunque la mayoría vive por insurgentes. Es decir, van con la chinampa por insurgentes, dirigiéndose al centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, por último, en este cuento, Nesmi representa el futuro que ya no es aquí, ¿no? Como personaje busca las oportunidades fuera de la ciudad, tiene un bolígrafo que es capaz de copiar cualquier color en el ambiente, así lo apunta y toca el color verde y ya puede pintar ese color verde. Vive a las afueras de la ciudad en tierra firme y sin embargo al final del cuento reconoce la belleza en la catástrofe y reconoce lo bello que es lo que quedó de la Ciudad de México cubierto en ese lago. Eh, Sin embargo, pues como es un drama un poco adolescente, pues sí se va a, creo que a Chicago, no recuerdo la universidad a la que se va al extranjero a estudiar arte, ¿no? Y junto con Xochitl dejan su firma en una banca de un edificio que da a Bellas Artes y dicen, la lluvia siempre trae nuevas posibilidades. Y de esa manera, ya para no alargarme, es como terminan los lenguajes del colapso en este cuento y esas dos novelas. Así que muchísimas gracias por su atención. Y listo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu exposición. Da para, da para varias preguntas y comentarios, pero volveremos con ello después de que escuchemos a tu compañero, a José de Jesús Guridi Colorado, quien participará enseguida. Y voy a decir rápidamente su semblanza. El doctor José de Jesús Guridi eh, estudió su grado en estudios científicos sociales en el mismo ITESO y es maestro en comunicación también de la ciencia y la cultura. Ambas en el ITESO, como decía yo. Colabora en diversos proyectos de divulgación científica en diversas plataformas digitales. Es profesor investigador actualmente en el Departamento de Estudios Socioculturales, donde coordina los proyectos de aplicación profesional, esos que José Antonio MacGregor dijo, PAP, sí, sí los conocemos todos, pero bueno, es una palabra ya acuñada dentro de la universidad, pero quiere decir eso, todo PAP quiere decir un proyecto de aplicación profesional. Y bueno, pues él trabaja particularmente en espacios académicos de incidencia social en estos proyectos y forma parte del cuerpo académico de la Maestría en Comunicación y Cultura. Él es miembro del programa de investigación en estudios socioculturales y su línea de trabajo es comunicación, conocimiento y ciencia, con el proyecto El superhéroe y los juegos de veredicción en el universo cinematográfico Marvel. Jesús Guridi también participa en el Observatorio Etios en la línea de comunicación y cultura en la era del Antropoceno, con un proyecto llamado Resistencias desde el Antropoceno, modelos alternativos de relación humanidad-tierra propuestos en la narrativa gráfica de América Latina. Bien, pues Jesús Guridi, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. Voy a compartir porque ahí traigo mi acordeón y si no, luego todo se me olvida. Entonces, voy a compartir pantalla. Si me permiten un minuto, me avisan si ya se está viendo. No sé Así si ahí es, ya se ve. así Sí, es. ok, gracias. Adelante. Y nada más denme un segundo. Ok, todo bien, ¿verdad? Con la presentación. Ok. Bueno, pues sí, muchas gracias por la presentación, Alfonso. Y muchas gracias por la invitación a estos diálogos. Creo que fue un ejercicio bien interesante desde la preparación, desde que hablaba con Daniel, a quien conozco justamente por eso que mencionaban ahorita de los proyectos de aplicación profesional.
Él es compañero mío un proyecto de aplicación donde trabajamos la comunicación de la ciencia justamente en favor de comunidades marginadas y pues hemos hecho una muy buena mancuerna, digo, junto con otros profesores también, pero en el caso de Daniel, él trabaja digamos, este taller de cuento donde los chavos aprenden a hacer cuentos con temáticas científicas, ¿no? Pero bueno, digamos, ahí nos conocemos y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos en algunas cosas. Ahorita le planteé esta invitación también y le pareció muy bien. Nosotros nos pusimos de acuerdo para trabajar de una manera, como decía ya Daniel hace rato, de lo general a lo particular. A mí me quise aprovechar la invitación para concretar, digamos, estos pensares alrededor de un hecho concreto que además me ayuda mucho a avanzar y a perfilar la investigación que estoy trabajando, esta que mencionabas de las representaciones o los modelos alternativos de sociedad-naturaleza que se proponen desde la narrativa gráfica en América Latina. Y bueno, pues ahorita vamos también platicando, ¿no? Nos dividimos desde narrativas más universales, él desde la literatura y desde elementos más Japón, etcétera, y yo quise abordar la narrativa gráfica y hablar específicamente en México, pero también me gustó y quise colocar como una clave de análisis el concepto de antropoceno, porque creo que hablando del fin del mundo es justamente como un punto ineludible, ¿no? Este concepto que nos ha servido, viene desde la geología, pero que hoy ha aplicado a las ciencias sociales y al análisis social y cultural, nos permite cuestionar y señalar, digamos, el impacto que la especie humana ha tenido y el nivel planetario de este impacto, ¿no? Que por lo tanto nos hace pensar en las formas de organización que tenemos y finalmente en el fin necesario del mundo como lo conocemos, ¿no? Es decir, si seguimos en este mundo, no vamos a poder continuar. Esto que les voy a presentar entonces está en el marco de una investigación más amplia y de un ejercicio piloto que realicé especialmente para hablar hoy de las imágenes del colapso. Ahí verán en la primera diapositiva Diana Uribe Lostaunau y Jimena Latorre Robles, que son becarias tanto de ETIUS como del proyecto PAP. Les agradezco mucho su trabajo. Trabajamos juntos un poco en este ejercicio piloto. Y bueno, también más adelante mencionaré el trabajo de otro PAP de ETIUS, que es un observatorio de comunicación y cultura, cómo hemos trabajado de manera colaborativa en todo esto, ¿no? Justamente en ETIUS, como PAP, donde yo coordino la línea de investigación de comunicación y cultura en la era del antropoceno, desde el semestre, me parece que hace 3 semestres tenemos ya trabajando juntos. Hernán Muñoz Acosta, profesor del proyecto de aplicación profesional y doctorante ahorita en estudios científicos sociales también. Y sus estudiantes trabajáramos juntos en la elaboración de, ¿cómo decirlo?, un mapa primero sobre Guadalajara y su escena diagonal industria de producción y de venta y de comercialización del cómic o de narrativa gráfica. Yo siempre digo cómic porque no me gusta, digamos, este concepto de narrativa o novela gráfica que lo que hace más bien es como tratar de colocarlo en una especie de élite cultural que el cómic en sí me parece que desdeña, ¿no? El cómic le gusta que lo arrugues, que te lo metas en la bolsa, que lo lleves al mercado y que lo leas en pedacitos en el camión, ¿no? Entonces, pues casi casi que voy a andar mencionando siempre cómic y los elementos son más o menos parecidos los conceptos, ¿no? Muy, muy similares. Les decía que Hernán y sus estudiantes trabajaron o me ayudaron a trabajar con esta preparación de un proyecto de investigación. Ellos usaron un método llamado Delphi, me encantó cómo trabajaron para primero armar este mapa de la industria y de la escena del cómic en Guadalajara, que es muy difícil de rastrear porque el cómic es una escena, por eso le llamo escena diagonal industria, porque no es una industria bien consolidada, pero tiene tintes artísticos y muy independientes que hacen difícil, digamos, su rastreo y su mapeo, ¿no? Pero ellos lo hicieron, me parece, muy bien. Encontraron 109 entradas distintas entre puntos de venta, entre convenciones, entre autores, convocatorias, etcétera, alrededor de la ciudad. Mapearon a los actores clave y de manera virtual les cuestionaron acerca de
cuáles obras conocían con estos criterios que están aquí ahorita en la pantalla, que eran, digamos, los que queríamos utilizar para la investigación, ¿no? Ellos contestaron, a partir de sus respuestas se buscaron consensos, se volvió a trabajar en ello y se construyó un corpus de 11 cómics, me parece, que con los cuales están ya trabajando también en otra parte del análisis y de los cuales yo estoy eligiendo ahorita 3 para trabajar en estos diálogos, ¿no? Los criterios de inclusión son estos, es decir, que sean cómics, que sean historias autoconclusivas, o sea, que inicien y terminen ahí, que no sean entregas eh, que forman parte de una historia más grande, que tengan una temática o un escenario que muestre la relación problemática humano-tierra o sociedad-naturaleza, y que sean realizados por artistas emergentes de origen latinoamericano. Nos interesa mucho como proyecto la propuesta latinoamericana, nos parece que tiene una forma distintiva de trabajar y de hablar sobre el fin del mundo. Ahorita que Daniel hablaba, anoté algunas de las cosas y me parece que van a resonar totalmente en lo que les voy a contar, que hayan sido publicados en los últimos 10 años y que estén publicadas en español o en alguna lengua originaria. Estos son los 11 cómics que ellos encontraron que cumplían con estos requisitos. De ahí, para este ejercicio, eh, bueno, estos 11, les platico rápidamente, lo que buscan son modelos alternativos de relación sociedad-naturaleza, ¿no? Mi investigación lo que busca es eso. Sin embargo, ahorita para hablar del fin del mundo expresamente, pues elegí 3 productos que hablan finalmente sobre el fin del mundo y que nos permiten trabajar con este asunto. Elegí el cómic de Ecatepunk, el de Hay Elotes y el de No Más del Yermo. De hecho, el de Hay Elotes no estaba en el anterior, pero había otro cómic del mismo autor, que es Rubén Arriola, El Manchón, pero este sí trabaja directamente sobre el fin del mundo, ¿no? Les leo rápidamente la sinopsis para poder trabajar con ello. El de Hay Elotes es la historia de un vendedor de elotes y su esposa que luchan por preservar la cultura del maíz y la producción agroecológica en un México retrofuturista y post-apocalíptico, dominado por mafias de alimentos mutados y por el consumo de comida modificada, ¿no? Según esta obra, está en un formato de cómic, o también se intentó hacer una serie animada y está situado en un ambiente cyberpunk que funciona elementos de cine negro y mitología prehispánica y presenta una crítica social bien importante que explora el modelo agroecológico como alternativa al consumismo. El cómic de Nómadas del Yermo, aunque ese sí está en entregas, pero digamos tomamos en cuenta sobre todo la primera, son 3 entregas que ya se conocen. Este es un cómic post-apocalíptico de Raúl Treviño, ubicado, bueno, el de anterior estaba ubicado en el Imperio Neoazteca, ¿no? El de Hay Elotes, aunque hay elementos que nos refieren directamente a la ciudad de Guadalajara, como los tejuinos y algunas otras cosas, ¿no? En el caso de Nómadas del Yermo, está ubicado en Monterrey, es de Raúl Treviño, sigue a Milla, Splitter y Chapi en su lucha por sobrevivir en un México devastado, donde las gallinas son símbolos de riqueza y donde hay un mapa misterioso que podría llevarlos a un refugio. Digamos que la historia es buscar sobrevivir, conseguir gallinas y llegar a ese lugar que funcionaría como un refugio y en el cual podrían ellos seguir adelante, ¿no? Y en el caso de Ecatepunk, que obviamente está ubicado en Ecatepec, es de Joshua Hernández, es una historieta post-apocalíptica ambientada en un futuro en México, en Ecatepec, centrada en el personaje de Tacuache, que es un habitante que busca objetos entre la basura para sobrevivir, pero es un habitante, ya lo verán ahorita, un poco, bueno, muy curioso, que tiene prótesis en sus 4 extremidades y que tiene una habilidad muy especial para crear tecnología, ¿no? El cómic critica la contaminación, las dinámicas sociales, hace mezclas de ciencia ficción y lenguaje ubicado totalmente en el Estado de México. Para hablar de ello, les decía yo hace un momento, perdón, me regreso un poquito, les decía hace un momento que me gustó traer la clave del antropoceno como clave para el análisis de estos 3 y como pretexto para la charla, ¿no? El antropoceno, hay 2 textos sobre los que me quiero ahorita referir. Ya les decía yo hace un momento que es un concepto que viene desde la geología y que surge como propuesta para
identificar desde las eras geológicas el impacto del ser humano. Por supuesto que hay mucho debate en esta área de la ciencia por digamos, el tiempo que ha transcurrido, que no se compara a otras eras geológicas, etcétera, pero sin embargo, desde los estudios sociales y desde varias disciplinas, se toma el concepto porque señala muy bien qué tan grande es, a pesar del poco tiempo en relación a otras eras, el impacto que el humano ha tenido ya incluso en la Tierra y en las eras geológicas y demás, ¿no? A nivel planetario y muy fuerte. Eh, para analizar el fin del mundo o las narrativas que están alrededor de el antropoceno, utilizo este texto de Christophe Bonneul, creo que así se pronuncia, no estoy muy seguro, que señala 4 principales narrativas en las cuales, o que se han utilizado, no solamente desde las historias ficcionadas, etcétera, sino que estas narrativas están presentes, y eso es lo importante, pasan o trascienden hacia la política, hacia proyectos reales, pues, de vida de la gente, ¿no? Y son narrativas que, eh, digamos, desde lo que contamos o desde la manera en que contamos, hacen posibles o bloquean ciertas acciones o formas de pensar, ¿no? Eso es lo importante de estas 4 narrativas. Nos enseñan, por ejemplo, lo que sabemos, así lo voy a poner entre comillas, es decir, lo que es cierto, está enmarcado en estas 4 narrativas, aunque en realidad el asunto es que esconden muchas otras controversias ambientales, elementos diferenciados o diversidades, que no todo está dentro de estas 4. Sin embargo, desde el análisis de Bonnier, esto sí es lo que se maneja, ¿no? Esto es lo único posible. Además, el análisis nos sirve también para pluralizar, perdón, estas narrativas que imponen este metarrelato, ¿no? Y entonces poder poner en duda quién decide, quién gana, quién pierde en todo lo que tenga que ver con proyectos que impacten a la humanidad, ¿no? Las 4 narrativas son estas. La primera es la naturalista, eh, que establece un nosotros. Esa es yo creo que es la más fuerte del antropoceno clásico. Establece un nosotros humano que está totalmente diferenciado de la naturaleza, ¿no? A partir de esta narrativa, nosotros entendemos que somos distintos y que no somos parte de la naturaleza. Siempre mencionamos a la naturaleza como algo externo. Y eso es una dualidad que está presente en todos nuestros elementos. En esta narrativa, la ciencia, que es nuestra forma de producir conocimiento, se piensa como una institución que puede corregir los impactos negativos que han sucedido en la Tierra, ¿no? La postnaturalista, perdón, que es en una función disculpen, se me movió, entre tecnología y naturaleza, y que esta función es necesaria para continuar la idea de progreso, que además desde estas narrativas es la única idea posible, ¿no? Entonces, desde esta narrativa postnaturalista, vivimos o necesitamos hacer híbridos tecnonaturales, reingenierizar, ahorita lo que mencionaba también Daniel en alguna de sus ejemplos, reingenierizar la tierra, volverla habitable, etcétera. Es decir, soluciones tecnológicas que finalmente lo que hacen es darle continuidad al propio sistema y a la forma de pensamiento que nos ha llevado a donde estamos, para poder seguir adelante con este mundo posible de progreso, ¿no? La otra es la ecocatastrofista, que eh, sí marca como estos límites planetarios, marca puntos de inflexión, habla de un colapso y habla de vulnerabilidades de los sistemas complejos que hoy el mundo, la ciencia ha encontrado cada vez más que todos nuestros sistemas están de manera compleja articulados, ¿no? Y entonces lo que sucede en un lugar tiene impacto en todos lados y no se puede pensar ya de manera nacional ni de manera local porque afecta al planeta entero, ¿no? Ahí se habla de transiciones locales, es decir, modelos locales de economía, etcétera, resiliencia, la palabra tan famosa y traída hoy en día, relocalización, decrecimiento, etcétera, ¿no? Y la narrativa ecomarxista, que está fundada o es la que funda justamente también otro concepto como el capitaloceno, que sostiene que el motor de los males no es la especie ni la intervención humana, sino el capital y el sistema mundo de acumulación y desposesión que está basado en el extractivismo, ¿no?
Digamos que esas son las cuatro formas en que hemos entendido a partir del análisis de Von Neumann a las historias del antropoceno. Me voy a ir más rápido porque ya vi que ya me eché un buen tiempo, pero ahí bueno. Otro texto que me gusta colocar para este análisis es el de Maristela Svampa, que está mucho más ubicado en Latinoamérica y que habla de tres tipos de narrativas. La narrativa colapsista, es decir, estamos ante un posible derrumbe civilizatorio y eso habla del fin del mundo. El fin del mundo como lo conocemos, no necesita terminarse el planeta, sino cambiar el mundo que conocemos y tener que cambiar todas nuestras formas, ¿no? Ante un colapso civilizatorio que hace imposible seguir como estamos. Este, eh, este tipo de narrativa lo que hace es visibilizar fragilidades del sistema, pero también puede derivar en parálisis políticas si no se articula con la agencia o con las posibles transiciones, ¿no? La narrativa capitalista tecnocrática, que lo que dice es que ante la imposibilidad de que el mundo reconozca los acuerdos climáticos, etcétera, el plan B es este asunto de la geoingeniería, ¿no? Transformar el mundo para volverlo a ser habitable, como decía ya Daniel hace un momento en la novela japonesa, no, perdón, en el cuento mexicano, cómo volver a ser habitable el mundo que ya no lo es, ¿no? Pero pues la crítica clásica es que son falsas soluciones, que tienen riesgos éticos, que generan desigualdades y que finalmente lo que hacen es una vez más darle continuidad al sistema que nos ha llevado a donde estamos. Y el último que son las resistencias antisistémicas que se ubican mucho desde Latinoamérica y que, digamos, desde el sur global, desde todo esto que estamos en el sur y abajo, etcétera, se liga mucho la crisis del mundo al neoextractivismo, convoca alternativas para el desarrollo, eh, articula conceptos como el post-extractivismo y el decrecimiento, que son conceptos o formas de pensar muy disidentes, ¿no? Por ahí mencionaba Alfonso hace rato mi proyecto de los superhéroes y los juegos de veredicción en el universo Marvel. Bueno, ahí justamente el verdadero villano es el decrecimiento, ¿no? Lo único que no puede suceder es que dejemos de crecer y que dejemos de producir y que dejemos de funcionar. Eh, estas narrativas plantean los desafíos teóricos políticos de los dualismos, lo que ya platicábamos, sociedad es otra cosa que naturaleza. Estas ontologías se hacen necesarias las ontologías relacionales ante estos dualismos. Hay que derribar esos dualismos, dice Maristela. Hay que empezar a pensar en relaciones y no en polos. Y hay que colocar estas éticas del cuidado, que son justamente las formas de pensar que más confrontan la lógica capitalista, extractivista, de producción, individualista, que hoy nos tiene en donde estamos, ¿no? Ya muy rápido me voy a ir con el grueso de esto. Hicimos este análisis rápido de los tres cómics. No sé si alcanzan a leer las letras que están acá en la tabla, que son las importantes ahorita. Creo que sí, pero si no, aquí les adelanto un poquito. Digo, les acerco un poquito. Analizando estos tres, por ejemplo, los tres tienen, o hay dos tipos de colapso, ¿no? Ecatepunk y Ayelotes presentan un colapso imperceptible, es decir, un avance lento y casi invisible, y no un evento súbito, como en el caso de Nómadas del Yermo, donde sí caen meteoritos. En los otros dos es el modo de vida que nos fue llevando a donde estamos. De hecho, por ejemplo, aquí están estas imágenes de Ecatepunk, donde dice, fue que en el medio de la crisis más grande de recursos, la humanidad siguió sin modificar sus actividades, ¿no? El mundo se rehusó a cambiar. Un asunto muy importante es que las crisis que se presentan aquí no son por falta de conocimiento. Sabíamos que venían, sabíamos que nos quedaba poco tiempo en estos escenarios, pero no pudimos cambiar, ¿no? Fue imposible cambiar. Por ahí hubo alguien del gabinete de Trump que decía, no, es que antes que un mundo sin combustible, prefiero morir, ¿no? Pues algo así es lo que se plantea de este lado. Una escala de nivel meso, es decir, donde se habla de ciudades y de regiones, incluso de barrios, en el caso de Catepunk y de Ayelotes, porque permiten una organización distinta y permiten colocar otras formas de organización que pensándolas a nivel macro son más difíciles, ¿no? Sí, no más del Yermo sí habla de un macro, habla de un planeta y habla, pero incluso no más del Yermo tiene esa distinción o esta característica distintiva, ¿no? Que sigue habiendo una especie de capitalismo, hay un rey todavía
hay una moneda distinta que ahora son las gallinas, y bueno, ahí la escala del problema es macro. El régimen de tiempo, todos están hablando después del fin, es decir, es un escenario en el que ya no hay más que hacer para evitar el fin, ya más bien hay que adaptarse y hay que resistir, que justamente es parte de del, la ideología latinoamericana para estos puntos. En el caso del modo tecnológico, que también me parece bien interesante, vemos que en el caso de Catepunk se presenta un solucionismo tecnológico, es decir, a pesar de que se plantea derribar el dualismo que existe entre tecnología y naturaleza, se hace una fusión de lo mismo, pero finalmente es la tecnología la que ahora, fusionándose a la naturaleza, permite subsistir y nuevas ideas y nuevas formas de trabajar, pero con la tecnología, es decir, con la ciencia, con el desarrollo, con el sistema que nos ha llevado hasta allá. Y en el caso de No Más del Yermo, un modo tecnológico de precaución y crítico de las tecnologías, porque han sido utilizadas desde el poder para corromper, para dominar y para dañar a las personas, ¿no? Y en el caso de Hay Elotes es post-tech o low-tech, que es una tecnología distinta, está bien ambientada, como decíamos, en el cyberpunk, donde la tecnología se vuelve un poco mecánica, ¿no? Hay un regreso al menos desde la estética, en una tecnología más mecánica, más de metal, pero es un mundo también lleno de mutantes y de robots. En el caso de los agentes, o bueno, de la lógica de los agentes y la manera en que las personas presentan su agencia, más bien, su forma de actuar, tenemos en los tres casos colectivo. Eso me parece bien interesante, que la posibilidad de seguir adelante sea siempre colectiva y no individualista, como hasta ahora, digamos, nos ha llevado este mundo. Las emociones dominantes es un punto bien interesante. Nos vamos desde la rabia, pasando por el cinismo y la ironía, hasta el duelo, un poco también en el caso de la añoranza de los sistemas o de esta agroecología y de la milpa, ¿no? En el caso de Ayelotes. Y bueno, también estos últimos tres puntos que voy a trabajar rápidamente, que es el análisis de los imaginarios de cuidado que se plantean. Les decía que las prácticas del cuidado son unas prácticas muy disruptivas del sistema que tenemos actualmente. Entonces aquí se plantean desde un imaginario instituido, es decir, en el caso de Catepunk, un cuidado que pasa, de hecho, de lo puntual a lo instituido, es decir, cuidados específicos hacia una persona, hacia nuestro grupo cercano, pero que después se convierten al final en la forma de seguir adelante, ¿no? Como comunidad. Y en los otros dos casos son puntuales. En el caso de Ayelotes, incluso es un cuidado más familiar, ¿no? Más entre actores, parejas, la esposa y el elotero, que se cuidan mutuamente y que logran vencer a las corporaciones de Don Pavón, se llama el villano, ¿no? Y las prácticas de cuidado entonces en Ecatepec son de mantenimiento o reparación. Ya decíamos que eh, que no plantea tampoco un cambio total, sino que trata de reparar lo que estaba instalado. Y prácticas de cuidado directamente desde la alimentación, que se vuelve interesante porque es como la parte de sobrevivencia y de resistencia en los otros dos cómics. Aquí hay algunas imágenes que, bueno, ya les platicaremos después, o les invito a que vean y adquieran y lean estos cómics que son súper interesantes, para trabajar de lo que hemos hablado un poco aquí, ¿no? Ya para terminar, ¿cómo se ubica todo esto en la lógica de las claves que ya colocaba? Bueno, pues más o menos así, ¿no? Estamos ubicados en el sistema ecocatastrofista, pero también tecnocapitalista, es decir, no salimos de ahí. Colapsista casi sí totalmente, los tres son colapsos que terminan con la civilización como se venía manejando. Ecomarxista y resistencias antisistémicas desde la forma de seguir adelante con un proyecto de vida distinto al capitalista y al sistema mundial que nos ha llevado hasta acá. Y por ahí también se coloca la posnaturalista en el impacto y la fusión entre tecnología y naturaleza, o entre sociedad y naturaleza, necesarias, pero necesarias para seguir progresando, para seguir en este mundo, ¿no? No como se pensaría que pudieran ser como un cambio de vida, sino más bien lo que buscamos es seguir, continuar, resistir en ese proceso.
Como conclusiones, lo que podemos ver son narrativas que esconden la diversidad, no solamente esta diversidad de culturas, sino la diversidad de formas en las que llegamos aquí, la diversidad, las diferencias, las desigualdades, este, las cosmovisiones distintas, que no todo es universal y esta que se nos presenta como lo dominante y lo único, para nada es lo único, hay una multiplicidad de opciones que están escondidas en esas narrativas, ¿no? Narrativas que esconden también las posibilidades, no solamente se esconde cómo se llegó ahí y cómo no todo es igual y cómo todo es desigual, sino que también se esconden otras formas posibles, eliminar las dualidades, pensar desde la no acumulación del capital, etcétera, y unas narrativas que también esconden las causas, ¿no? Nos plantean como imposible el dejar de crecer, dejar de producir, dejar de funcionar, dejar de rendir, ¿no? Estas yo colocaría como las conclusiones más importantes y pues hasta ahí porque creo que ya me pasé muchísimo del tiempo. Hola. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias también por tu presentación. Eh, híjole, ahora sí que nos pusieron a conectar, pensar en las relaciones. A ver, José Antonio, ¿tú quisieras participar antes de que nos compartan los comentarios y preguntas del público? Bueno, en primer lugar, pues me encantaron las dos exposiciones, la del maestro Daniel Rodríguez, con este manejo de la literatura y cómo a partir del análisis literario nos plantea cómo hay estas narrativas del fin del mundo, ¿no? Por supuesto que ya me urge leer los tres libros bueno, las dos novelas y el cuento que nos compartió. Y por un lado, esta idea del Japón tradicional, cerrado, aislado. Y me voy al doctor Guridi que nos habla de un cómic con motivos prehispánicos, es decir, la tradición, la vuelta al pasado, el elote, o sea, el maíz, o sea, donde podemos agarrarnos y aferrarnos, pero no en un mundo cerrado, ¿no? Sino la cultura antigua, como la raíz más sólida. Me acordé aquella de sin maíz no hay país. Este. Pues parafraseando, sin maíz no hay futuro, ¿no? Entonces, el hay elotes me encantó con toda esta recuperación de imágenes prehispánicas, ¿no? Eso me pareció increíble. En algunos momentos de los nómadas del Yermo, desde las imágenes que vi, me imaginé a Mad Max, ¿no? Y todos estos en la búsqueda del refugio. O sea, esta idea me encantó. O sea, es el fin del mundo, es el fin del mundo, pero hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir y para ello nos cargamos de la mayor riqueza, que son las gallinas, y nuestra lucha para sobrevivir es la búsqueda del refugio. En algún momento, en este mismo ciclo, se habló de la gestión cultural como la posibilidad de crear espacios de refugio, ¿no? O sea, refugio ante qué? Pues ante la incertidumbre, ante el drama que implica el fin de mundo. Y bueno, todo este apartado teórico de las visiones naturalistas, catastrofistas, lo colapsista, me encantó en la de las resistencias antisistémicas, me pareció notable la salida, ¿no? Es decir, ante este sistema que ya se acabó de exprimir el planeta, el mundo ya no da para más. Nuestra salida es la ética del cuidado. Wow, o sea, realmente me parece así como que
como que de entrada me pareció como poner un pedazo de curita en una gran herida sangrante, pero si nos ponemos a analizar toda la parte de cómo las sociedades se enfrentan a este colapso, cómo se organizan desde lo familiar, todas apuntan a lo colectivo, etcétera. Me parece que esta noción de la ética del cuidado como el corazón de las nuevas visiones, pues me parece dentro del colapso eh, que siempre es apocalíptico, me parece una salida optimista. Y me quedo con estas miradas de ambos que me han dejado realmente entusiasmado. Gracias, gracias, José Antonio. Sí, sí, sí. A ver, como el tiempo apremia, yo quisiera pasarles la palabra a ustedes dos también para una nueva reacción ante esto que nos ayuda a profundizar José Antonio y conectarlo. No sé si ya tengamos reacciones de la audiencia. Tita, si tuviéramos, pues de una vez es el momento de, ¿por qué no los comentas de una vez? Y les pasamos la voz a Daniel y a Jesús para que eh, comenten un poco más. Sí, así es, Alfonso. Miren, tenemos, voy a ir leyéndolos como fueron apareciendo. Tenemos un saludo de Juan Mendoza, dice saludos, maestro Cervantes. Ahorita es el de Omega Lindo que dice GDL 474 tiene un cómic autoconclusivo interesante de sci-fi con la naturaleza. Se llama El hombre de la medianoche. Y luego me dice, el nombre es GDL 474, es una antología que se hizo por la conmemoración de Guadalajara. Si el doctor o el maestro están en el ITESO, se los puedo dejar luego en su departamento. Es una antología de cómics autoconclusivos publicada por Paraíso Perdido. Alfredo Saras Rangel dice que manda saludos desde Zapopan, Jalisco. Judith Pampa, saludos Daniel, muy buenos libros, nueva sección de Gracias. literatura desbloqueada. Y si gustan, yo puedo comentar. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Me parece que, digo, de acuerdo con lo que dices, esas partes del cuidado es justamente el elemento que más llama la atención de estos puntos porque es la única posibilidad de salida, ¿no? Y la resistencia, incluso no solo para sobrevivir, que eso es lo que me parece bien importante del análisis. Es decir, no es el caso resistir para seguir, o solo para sobrevivir, sino resistir para seguir igual, que ese es el punto más importante, ¿no? Aunque deberíamos de transformar, deberíamos de cambiar, podríamos aprovechar para modificar. Muchas veces las resistencias son para seguir igual, pero en algunos casos, como en el caso de Elote, es bien interesante, resistir es, o ese seguir igual es más bien regresar al pasado, regresar a otros modelos que no son como el que nos llevó hasta donde estamos, ¿no? Entonces, esos dos elementos son bien interesantes. Sí, las estéticas, además, colocado todo esto, lo prehispánico en la estética cyberpunk y demás, también son maravillosos los dibujos, además de Rubén Arriola. Este, pero es bien interesante todo ese proceso. Ahí a lo que decía sobre el hombre de la medianoche de GDL 7474, claro que sí, que nos lo lleve ahí. Yo estoy en el segundo piso del edificio ese. Si no me encuentran, ahí está mi casillero y maravilloso porque es un proceso difícil la búsqueda y encontrar físicamente incluso los cómics, porque así es la industria, ¿no? Aparecen y solo ahí están y no van a estar en otro lado. Entonces, sí, ojalá que lo pudieras dejar ahí, lo tomaremos mucho en cuenta. Y quería mencionar un par de cosas de lo que decía Daniel para ver si podemos conectar o seguir platicando en este asunto. Él mencionaba al principio de estas cuatro formas de las cuales vienen los desastres, ¿no? O bueno, que era desastres, epidemias, guerras e invasiones, ¿no? Pero que aquí lo curioso es que de un tiempo para acá, a partir de la ciencia y de sus explicaciones concretas, un poco ya después de que nos olvidamos de las invasiones extraterrestres, lo que está es los desastres ecológicos y las epidemias. Esos puntos siguen presentes y cada vez más fuertes, ¿no? Porque ahora son como el fin del mundo, pero con una explicación casi siempre científica.
o que se intenta desde la ciencia, ¿no? Eh, y eso en Latinoamérica se recupera de una manera bien interesante porque nuestra forma de ver el conocimiento siempre ha estado opacada en el conocimiento occidental y ha estado soslayada, ¿no? Totalmente. Entonces ahora que toca la crisis del conocimiento como tal, pues entra lo latinoamericano con una fuerza bien importante, lo prehispánico, las formas del cuidado, las organizaciones familiares, colectivas, todo eso entra como una posibilidad de vía alterna, ¿no? A lo que estamos viviendo hoy. Sí, no, totalmente. De hecho, primero que nada, muchas gracias al doctor Ome Galindo, que de hecho él es el responsable de que yo conociera este libro, así que muchas gracias, Ome. Y gracias a Judith por el comentario. Y fíjense que sí es bien, bien interesante porque justo el Zoom que yo estaba planteando también, y olvidé decirlo porque pues a veces se me olvidan las cosas, es justamente una novela muy antigua, bueno, no muy antigua, de 1950, que donde justamente el contexto del fin del mundo viene con esta idea del hombre que lucha contra ese fin del mundo, ¿no? Y un poco que ese hombre que no se adapta y que no conecta. Y curiosamente, justamente en la novela del emisario, la japonesa, y en el cuento, retoman esa labor de cuidado y recuperación de, quizá no me metí mucho en la parte de Japón, del emisario, pero mucho de lo que hace Yoshiro es recuperar las costumbres japonesas del pasado y la tecnología japonesa del pasado. Ah, y eso también ocurre con las chinampas, con Azoshitl, y sobre todo esa parte que se me hace bien importante del cuidado del otro y el cuidado en comunidad, porque tanto en la novela, Yoshiro solamente está esperando a que a su bisnieto, Mumei muera, pero lo está cuidando constantemente, y es una constancia y no quiero decir una frustración, pero es una ternura con la que él dice. Porque la novela cambia de punto de vista en una misma opción, perdón, una misma descripción. Está Yoshiro comiendo y está viendo que Mumei no puede ni pasarse así de zumo de naranja, ¿no? Y está pues preocupado viendo esto y al revés cambia el punto de vista y es Mumei diciendo, oye, el bisabuelo, pero come como si estuviéramos en ¿qué onda? O sea, ya se comió un tarrón de arroz completo, ¿qué le pasa, no? Entonces, pero todo es con este cariño y esta recuperación de la cultura y del afrontamiento al colapso desde la conexión emocional. Lo mismo ocurre, creo, en el cuento, ¿no? Que es de nuevo esa recuperación de los espacios con tecnología antigua y de hecho, mal de mí porque justamente Azochitl en el libro menciona que tiene ideas para recuperar la ciudad a través de diseños aztecas que ella estuvo estudiando. Entonces también de nuevo regresa a lo prehispánico para la recuperación del espacio público y de nuevo como un espacio de convivencia comunitaria. En una de un amor filial y la otra de un enamoramiento de entre jóvenes adultas, ¿no? Esta tecnología y otros espacios como incluso arquitectónicos reapropiados, ¿no? Con usos Ujú, distintos, ante una nueva necesidad y organización que ya no es la misma que venía funcionando, se ve también en todas las historias. Y algo que me encantó que te quería decir ahorita que mencionaste del emisario, cuando el futuro se debilita hasta morir, ¿no? Lo que se está muriendo es el futuro. ujú, Y eso es lo que se ve también en todas estas historias, es decir, lo que no hay es lo que sigue, la imaginación de lo que sigue. Se acaba ese proyecto, ¿no? Que tan marcado fue desde la idea del progreso, que fue la que nos planteó justamente esta idea de cuál es el futuro, hacia dónde vamos y por qué tenemos que seguir caminando en un progreso interminable, se acaba, ¿no? Y eso ujú, sí, claro que coloca a todas las grupalidades que estamos viendo aquí como en un elemento de, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora por dónde vamos? ujú. Esa frase me encantó también. Qué genial presentación de parte de ustedes dos y qué clara la conexión con el título general de este ciclo, ¿no? Arte, crisis y futuro cultural. ¿Por qué eligieron la palabra colapso, teniendo como opciones el apocalipsis, el fin del mundo, la escatología, el fin de los tiempos? ¿Por qué La eligieron colapso? utopía. Ujú. Ujú. Daniel, ¿quieres o yo? Bueno, yo lo tenía digo, el título me dijo Guridi, va a ser Lenguajes del Colapso. Y yo dije,
pero me gustó, porque como mencionaba al inicio de mi presentación, pues digamos, en términos estrictos, pues ya hubo 5 extinciones masivas, ¿no? Hay un montón de biodiversidad que no la libró, digo, culturalmente, pues no tenían esa capacidad, pero, digo, por esa parte, ¿no? Y segunda, el apocalipsis a mí siempre me retoma a una vinculación específica con, alguna religión o alguna cosmogonía específica, ¿no? Ya sea que tu Ragnarok, que tu Rapture, o sea, como que siempre está esa cuestión, ¿no? Y más bien, a mí me gustó mucho la idea del colapso porque es como tener una, torre de Jenga y decir, ay, pues hay que seguir haciendo plásticos, ¿no? No, pues ya sí, que las focas, pues ni modo, ¿no? Y vas y ¡prum! Se desmorona todo. Y siempre el colapso para mí significa que va a quedar alguien, pero ese alguien se va a quedar con la torre de Jenga, deshecha. Sí, no, exacto. O sea, en realidad no fue elección nuestra. Nosotros todavía Ah, veníamos hablando del ya fin pensé del que era esto ya. mundo, y ya luego cuando nos pasaron a lenguajes del colapso, pero Ah, también a mí me pareció que estaba muy bien, porque de hecho la idea del fin del mundo suele llevar a desastres planetarios, ¿no? Uno tiene en la mente el mm, planeta explotando, ¿no? Como Krypton de Superman, y que ese es el fin del mundo, cuando en realidad estamos hablando del colapso de la civilización, es decir, del fin de nuestra forma de vida, ¿no? mm. Y que puede transformarse en otra, o sea, y eso es lo que me pareció también bien interesante. Eso que mencionas del Jenga es el punto exacto, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo, hasta dónde puedes seguir acumulando cosas y poniéndole encima? Hasta un nivel en donde se va a colapsar y hay que pensar en otra, ¿no? Sí, 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 es cierto. La propuesta del título sí salió de Diálogos de la Gestión Cultural, pero ustedes tenían libertad para modificarlo, para cambiarlo, y sin embargo lo acogieron y la manera de abordarlo ha sido genial. De veras, Es que no les dijeron felicidades. que lo podían cambiar. Sí. Además, ¿no? No, pero No, estuvo felicidades. súper bien Sí, abordado, me encantó. sí. Si quieren, les No, leo los últimos comentarios. Betty Sepol les decía que buenas noches y que qué interesante tema el de hoy. Eh, También María Concepción Chitala Prieto, buenas noches desde Jalisco. Bueno, Ome Galindo decía saludos al maestro Daniel, siempre elige libros muy interesantes. Imelda Quesada, saludos Daniel, qué gusto haber alcanzado a escucharte. Chivis Pantoja dijo, qué interesante, felicidades. Silvia Pantoja firmó y después, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Tita. Sergio, como siempre, súper acertado en tus propuestas, en tus invitados, y muy celebrado por tu programa 200, más los que se sumen. Felicidades, Sergio. Gracias, aunque estoy un poco conmocionado por esto de aquello de que se hable, pues del fin del mundo, ¿no? Yo creo que los vivimos todos y todos los días, ¿no? Ahora más que nunca con gentes que están en el poder de Estados Unidos y que pues no sabemos cómo va o cómo reacciona mañana, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que muy acertada esta plática con Daniel y con José Luis, José, sí, Con José Daniel. Jesús. muy acertada, además muy bien. Y pues sí, yo recuerdo que El, me deja muy conmocionado realmente, porque, pues bueno, hay algunas películas que hemos visto sobre invasiones a la Tierra, la Guerra de dos Mundos, por ejemplo, que en un momento dado, pues bueno, se hablaba del fin del mundo. Yo me acuerdo que esa película yo la vi en 1954, más o menos, 55, y pues bueno, estaba yo todavía muy chavo, ¿verdad? Y te conmociona el ver que se va a acabar el mundo, ¿no? O películas como Los pájaros, por ejemplo, ¿sí? Hitchcock. ¿Mm? De Hitchcock. Hitchcock, precisamente como Los pájaros, o Marabunta, ¿verdad? Que yo creo que son películas que ustedes no han visto, ¿verdad? Pero que nos impactan y nos impactaron tanto en ese momento. Acuérdense que decían que en 1960 se iba a acabar, era el fin del mundo, ¿no? A través
la religión que por ahí nos decían que nos portáramos bien porque en el 60 se acababa el mundo y teníamos que tener las almas puras y limpias para poder llegar a los espacios, ¿no? Felicidades, de veras, muchísimas felicidades a los dos ponentes. Ha sido sensacional la plática. Felicidades, Alfonso, por haber conectado a ellos dos con nosotros y indudablemente con el público que lo verá también más adelante. Y pues bueno, felicidades también a Mac, ¿no? Que qué bueno, bueno, que ya podemos contar con él en estos diálogos y que ya no se aleje tanto de nosotros. Muchas Claro que gracias. sí. No sé, Alfonso, José Jesús, Daniel, Tita, ¿algún comentario ya para ir cerrando? Adelante, Tita, y luego yo. No, pues nada más felicitarlos a todos y agradecerles a los que se conectaron. Tuvimos una gran audiencia y pues ahí se dieron los saludos y por supuesto invitarlos a todos a nuestro siguiente diálogo. Que va a ser el próximo miércoles 15 de octubre, dentro de 8 días, y donde dentro de este mismo ciclo Arte, Crisis y Futuro Cultural, abordaremos el tema Memoria y Archivo de las Crisis. Ya hace unas pocas semanas hablamos de los repositorios digitales. Así es. Ahora vamos a hablar de las memorias y archivos de las crisis con la maestra Alana Simoes Orozco y el maestro Julián Goodside. Los esperamos dentro de 8 días. Maestro Daniel, doctor José Jesús, muchísimas gracias. Muy interesantes sus planteamientos y seguramente Alfonso estará atento a la publicación de sus trabajos para compartirnos eh, sus pesquisas. Gracias, José Antonio, gracias por todo, por tu gran reflexión que hiciste al final de las dos ponencias. Gracias a nuestros ponentes del día de hoy, bueno, magistrales, el uso del tiempo lo hicieron genialmente. Los apoyos visuales, la conexión entre su tema, sus casos de estudio y la perspectiva cultural. Bueno, y con el título, como dije hace rato, la conexión con el título general del ciclo es maravillosa y nos invita a seguir pues atentos y reflexionar y tomar en cuenta mucho de todo esto que nos han compartido. Solo quisiera para despedirnos, pues recordarle a nuestra audiencia que este ciclo de 7 sesiones es la continuación de otro ciclo que ya terminó, que es el de la Universidad Autónoma de Querétaro, del cual ya citó ahorita un diálogo José Antonio, el de los repositorios. Quiero pues insistir a la audiencia que ahí están esas 6 sesiones del ciclo de la Universidad Autónoma de Querétaro disponibles ya para quien no las haya podido escuchar en su momento. Afortunadamente están grabadas, están circulando en los canales de YouTube, tanto de Diálogos de la Gestión Cultural como de la misma universidad, el canal de YouTube de la misma Universidad Autónoma de Querétaro y también en el canal de YouTube del ITESO. Ahí está completito este ciclo de la Autónoma de Querétaro y está empezando a colocarse estos diálogos del ciclo a cargo del ITESO. Les invitamos a que nos sigan y a que pues aprecien estos diálogos y si están en el momento del diálogo original, pues que participen, que hagan comentarios, que lancen preguntas y que nuestros ponentes sigan adelante. Gracias, Jesús, gracias, Daniel, gracias, Sergio, gracias, José Antonio, gracias, Tita. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.